Bien, vamos a dar inicio entonces. Buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación sobre hiperlordosis y lumbalgia, manejo en rehabilitación. Estamos a cargo de la doctora Luz María Bautista Chirinos, médico cirujano rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón, del Ministerio de Salud, invitados de la Dirección de InfoSalud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Buenos días, doctora Luz. Quedamos atentos a su exposición. Buenos días. Agradezco a nombre del Instituto Nacional de Rehabilitación por estas capacitaciones que se está dando y el día de hoy con el tema muy interesante, hiperlordosis y lumbalgia. Vamos a llevar esta agenda en el desarrollo del tema. Primero, ¿qué es la definición? ¿No? ¿Qué es hiperlordosis? Se refiere a una alteración postural caracterizada por un aumento exagerado de la columna lumbar, más allá de lo fisiológico. Lo que normalmente llamamos, ¿no? Esa persona está bastante quebradita, mucha curva lumbar. Es importante también reconocer y saber anatomía, ¿no? Que la columna vertebral tiene, pues, está formada por una columna cervical, dorsal, lumbar, y a su vez está formado por huesos, ¿no? Huesos unidos por estructuras, cada una especializadas, ¿no? No solamente pues la columna es hueso, ¿no? También tiene un componente muscular, un componente conectivo, un componente neural, ligamentario, facial. Pero ¿qué causa la hiperlordosis? ¿Qué causa este aumento de la curva lumbar que presentan algunas personas, ¿no? Hay muchas causas, entre ellas la idiopática, congénita, la adquirida, entre la adquirida pues la mala postura, los desequilibrios musculares, los estados fisiológicos, por ejemplo, una persona gestante, la obesidad, el uso de tacos altos, causas traumáticas, causas neurológicas. Nosotros vamos a abordar básicamente lo que es pues, el desequilibrio muscular, ¿no? Como vemos acá en nuestra gráfica, en nuestro dibujo, vemos a un joven pues, con una mala postura, donde vemos incrementada la parte lumbar, vemos que aquí se da pues, una alteración del equilibrio de los músculos que componen la columna, no solo lumbar, sino la columna lumbosacra. Entonces, ante la debilidad de algunos músculos de la columna lumbosacro y también la tonicidad o el acortamiento de estos músculos que conforman la columna lumbar, se va a producir un acortamiento, una debilidad, un desequilibrio, una alteración. Y este desequilibrio o alteración nos va a traer pues, lo que es el síndrome cruzado inferior, que es lo que vemos en una persona que tiene el aumento de la curva lumbar. Muchos papitos a veces vienen a la consulta y nos preguntan, pero doctora, ¿por qué tiene esto, no? No solamente puede ser un aumento en la curva lumbar, ¿no? Puede tener una jorobita, lo que llamamos una cifosis, una escoliosis, porque en realidad cuando va más allá de lo fisiológico ya no es normal. Entonces, realmente la columna lumbosacro tiene que tener una estabilidad. Esa estabilidad le da a través de los elementos óseos, a nivel de un tejido conectivo, un tejido muscular y todo con interacción del sistema nervioso. Pero ¿qué pasa si hay una disfunción de alguno de estos elementos? Se va a dar un desequilibrio y esto va a dar lugar a un daño o una lesión que vemos con toda una sintomatología o manifestación clínica que pueda tener el paciente. Pero entonces nos dice, ¿pero qué es el síndrome cruzado inferior, no? ¿Qué es este síndrome disfuncional, no? Se trata de una compensación postural ante la inestabilidad de la región lumbopélvica, que quiere decir es una alteración, como hemos estado comentando, de una serie de músculos que conforman esta zona.
Pero ¿qué músculos conforman esta zona? ¿Quiénes se alteran? Hay músculos que logran acortarse, como los músculos lumbares, los psoas ilíacos, el cuádriceps, el tensor de la fascia lata, los aductores. Son músculos que también le llamamos tónicos, lo que también uno lo puede conocer como los músculos fuertes, ¿no? Frente a los músculos que tienen débiles, que se elongan, como son los abdominales y los glúteos. El acortamiento va asociado pues a la debilidad muscular y frente a esto se va a presentar una serie de manifestaciones que va a referir el paciente. Como por ejemplo, ¿qué nos puede traer este desequilibrio muscular, que es el síndrome cruzado inferior? Puede traer un dolor muscular, puede traer un dolor articular, porque es todo lo que eso lo produce en la musculatura. Como le repito, cuando va más allá de los rangos fisiológicos, ¿no? Que también puede traer que estos puntos le llamamos puntos gatillos lumbares, que no es sino pues puntos dolorosos, puntos sensibles, van a aumentar la carga en los discos. Y con el tiempo, quien está en los discos en la parte posterior son las facetas, son articulaciones que pueden deformarse y comprometer el agujero de conjunción. Y puede dar pues unos dolores tipos radiculares, ¿no? Como vamos a ver. ¿Qué tan importante también puede ser esta disfunción, ¿no? Que la generación de estos puntos sensibles, que es a nivel lumbosacro, va a tensar el sistema facial. El sistema facial es un tejido, como una lámina, ¿no? Que cubre la parte muscular, ¿no? Y esa va a comprimir la emisión donde emergen los ramos cutáneos, ¿no? Esto puede dar dolor y empastamiento al tejido celular subcutáneo y puede dar también una clínica que a veces, muchas veces está enmascarada y no lo tomamos en cuenta. ¿Y qué trae todo esto? Pues hemos comentado que este desequilibrio trae una serie de alteraciones en cada nivel, en cada tejido que conforma la columna vertebral. Entonces tenemos la lumbalgia no como un diagnóstico, sino como un síntoma que se va a presentar en algunas condiciones eh, ya patológicas, ¿no? En este caso una hiperlordosis que ya no es fisiológica, ya no es normal, ¿no? Entonces consideramos a la lumbalgia como un dolor, ¿no? Lumbosacro, ¿no? Aquí ha localizado, comprendió la pólisis espinosa de 12 hasta la espina ilíaca posterior inferior. O también la zona lumbar comprendida entre la última costilla y el pliegue glúteo inferior. O sea, un dolor localizado, que puede también irradiarse en algunas circunstancias. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cuál es la importancia de la lumbalgia? Que es la primera causa de discapacidad en todo el mundo, en las últimas 3 décadas. Se puede presentar a cualquier edad y casi todas las personas la padecen al menos una vez en la vida. Es el primer motivo de consulta de dolor musculoesquelético, según la OMS. En el 2022, la lumbalgia afectó a 619 millones de personas en todo el mundo. La prevalencia de la lumbalgia aumenta con la edad y el mayor número de casos se produce entre los 50 y 55 años. Sí sé que es más frecuente en mujeres y la lumbalgia en específico es el tipo de lumbalgia más frecuente. Como vemos en la pandemia que pasamos, se vio incluso este número de síntomas, esta sintomatología de la lumbalgia en los niños, ¿no? Muchos niños en la computadora, el tiempo de sedestación, el tiempo que permanecían muchos de ellos frente a la computadora, aumentó inclusive, según los estudios, el dolor lumbar también en niños. Pero, ¿cuál es la causa? ¿No? ¿Cuándo debo ir a cirugía? ¿No? ¿Qué estudios me necesito? ¿No? Muchos pacientes nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la causa? Que ya hemos visto que es un desequilibrio, ¿no? Siempre y cuando sea un dolor que no tenga una causa específica, porque hay grupos de dolores que sí tienen causas dirigidas o causas específicas, ¿no? ¿Cuándo debo ir a cirugía? ¿Qué estudios complementarios necesito? ¿Mejorará mi cuadro? A veces muchos pacientes vienen con muchas esas preguntas, muchas sus expectativas, ¿no? Entonces, primero decir que hay muchas causas, hay causas no orgánicas o causas funcionales, como son los síndromes disfuncionales, hay patologías miofaciales que no es sino patologías musculares, hay una patología que se llama síndrome glúteo profundo, hay patologías neurales superficiales, y de las causas orgánicas hay grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, las neurológicas, oncológicas, inflamatorias, degenerativas, y también las de causa de inestabilidad como la patología ligamentaria, las disfunciones sacroiliacas, ¿no?
Entonces, es bueno saber frente a qué diagnóstico podemos estar y poderle decir al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Que son las lumbalgias específicas y las inespecíficas. Las específicas representan solo el 15%, son causas estructurales de dolor lumbar, ¿no? Va a tener una exploración física positiva y va a haber estudios complementarios que confirmen pues, el diagnóstico, ¿no? Una lumbalgia inespecífica pues es el 85-90% de los casos. Va a haber una exploración física quizás negativa, pruebas complementarias negativas, incongruencia con la clínica. ¿Qué factores desencadenantes me puede dar lugar a esta lumbalgia, ¿no? O este dolor lumbosacro? No solamente factores mecánicos, son factores también biomecánicos, ¿no? Por ejemplo, una alteración en el eje del pie puede traer un problema a nivel de rodilla, ¿no? Puede haber pacientes con problemas de alteración de rodilla que se llaman genu-valgo, y esto también puede traer alteraciones a nivel de la cadera, hacer una flexión, un acortamiento de la cadera, un desbalance. Puede haber también acortamiento de miembros inferiores, ¿no? Entonces, propios del paciente, ¿no? Puede haber también factores psicológicos, ¿no? La ansiedad, la depresión, un clima laboral estresante, tóxico, ¿no? Alimentación, una alimentación que no sea saludable y lo que es una mala ergonomía, ¿no? El sedentarismo, la obesidad. Entonces, todos son factores también tóxicos que entran a detallar que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una historia clínica y poder abordar todos estos aspectos, todos estos factores para poder dar un tratamiento completo. ¿Y cuáles son los factores de perpetuación, no? Por ejemplo, el rol del paciente, ¿no? ¿Cómo se siente el paciente frente a esta lumbalgia refractaria? Una lumbalgia puede ser aguda, realmente es una discapacidad, la lumbalgia es una discapacidad que impide que el paciente pueda hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Sobre todo laborales. Entonces, ver en el paciente también la ansiedad, cuadros de depresión, qué problemas cognitivos, problemas personales, problemas laborales, falta de apoyo familiar, falta de expectativas, el abuso de medicamentos. Hay pensamientos negativos, hay personas que no saben lo que tienen, andan con sus resultados de exámenes de un lugar a otro, queriendo una respuesta para el problema que pueda tener el paciente, ¿no? Y los gastos que esto amerita, ¿no? Pensamientos negativos, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y la historia refractaria del lumbar. Nosotros también lo consideramos esto como los factores de perpetuación o banderas amarillas, que también tenemos que tener en cuenta para ver el pronóstico del paciente, la cronicidad que va a tener este cuadro y sobre todo derivarlo con la persona, en este caso el departamento de psicología, que pueda abordar todos estos factores en el paciente. ¿Y cuáles son los signos de alarma, no? También las conocemos como banderas rojas. En el paciente, por ejemplo, personas mayores de 50 años que tengan un problema, por supuesto, un problema orgánico de fondo, patologías neoplásicas, inmunosupresión, osteoporosis, y del cuadro clínico, por ejemplo, un dolor pues, que su forma de inicio haya sido brusco, una escala visual alto, un dolor inflamatorio, síntomas sistémicos, alteraciones del laboratorio, que el dolor pues, sea progresivo, que haya déficit neurológico o que haya en medio de todo una patología visceral. Estos son los signos de alarma que también tenemos que tener nosotros en cuenta en el interrogatorio que tenemos al paciente. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Y cuál puede ser la causa, no? Puede ser una causa, puede ser mecánico, o cuando es mecánico, cuando es inflamatorio, cuando es un dolor tipo radicular, ¿no? Entonces es una gran incógnita que muchos pacientes a veces vienen, ¿no? Unos alarmados, unos queriendo saber y unos que realmente confían en lo que el médico con todas las capacidades de preparación le pueda dar, ¿no? Entonces siempre tenemos que distinguir la diferencia en que hay un dolor inflamatorio y mecánico, ¿no? El dolor inflamatorio, pues tenemos las enfermedades inflamatorias, ¿no? Las enfermedades reumáticas, las espondiloartropatías, ¿no? En el dolor mecánico, un dolor por ejemplo tipo artrosis, la actividad física en el dolor inflamatorio suele mejorar los síntomas, en el dolor mecánico en cambio lo empeora,
El reposo puede empeorar en el inflamatorio, en el mecánico puede mejorar y la rigidez matutina, ¿no? Es inferior, lo mecánico así no va a durar ese dolor más de una hora, ¿no? Cansancio es mínimo en el dolor mecánico, es frecuente en los problemas inflamatorios, síntomas sistémicos es ausente en el mecánico y frecuentes en el inflamatorio. Mejora con corticoides, sí, en el mecánico, no. Tenemos acá las causas musculares, ¿no? Le llamamos las patologías miofaciales, donde la característica del dolor es un dolor que se irradia, ¿no? Acá tenemos el piramidal, que es un músculo piriforme. Antes se conocía como síndrome piramidal, ahora se conoce como el síndrome del espacio glúteo, porque no solamente toma a este músculo piriforme, sino también a los demás que son pues, los rotadores externos, ¿no? Como los obturadores, los géminos o el cuadrado femoral, ¿no? Entonces es un conjunto. Acá tenemos cómo recorre el glúteo máximo, ¿no? Cómo es su irradiación del olor. Todo esto acá tenemos de glúteo menor, de glúteo mayor. De glúteo menor es esto, de glúteo mayor, ¿no? Son, eh, parecía que fuera una pseudo radiculopatía, ¿no? Pero son dolores musculares, son dolores miofaciales que tienen sus características. Pero no solamente, como hemos visto, la columna vertebral está conformada por la parte ósea, por la parte muscular, ¿no? O por la parte neural, también está conformada por la parte ligamentaria. Entonces, muchas patologías ligamentarias, sobre todo las disfunciones lumbosacros, las patologías del hilo lumbar, los sacroiliacos pueden darnos dolores de patrón referido, ¿no? Cuando podemos estar frente a estos casos, hay maniobras, hay evaluaciones que el tratamiento pues va a ser diferente, ¿no? Como vamos a ver al final. Y la radiculopatía no es el dolor radicular, no es el dolor de la pierna más intenso que la lumbar, es un dolor irradiado al pie, a los dedos, se va acompañado de un déficit motor como parestesia, adormecimiento, va a haber una prueba de la CG positivo y va a haber una debilidad que muchos pacientes lo conocen como debilidad, pero es realmente disminución de la fuerza muscular, ¿no? Y cuando, como dicen, ¿no? Cuando pasar a cirugía, ¿no? Entonces, cuando este problema de dolor que presenta el paciente es intenso, irradiado, sea progresivo, sea bilateral, haya pérdida de control del esfínter o no sienta nada la anestesia. Entonces, nosotros tenemos que hacer la derivación a cirugía, ¿no? Neurocirugía. ¿Cuál es la clínica, no? ¿Cómo yo llego al diagnóstico clínico de la hiperdolosis del paciente? Porque hemos dicho que la lumbalgia es un síntoma, ¿no? Tenemos que tener una buena historia clínica, hacer una buena anamnesis teniendo en cuenta nuestros factores de perpetuación y factores desencadenantes. Hacer un examen físico, ¿no? El examen físico a través de la inspección de la columna, vista en todo, vista de frente, vista posterior, lateral, y poniendo bastante énfasis en la parte del lumbosacro. Y la palpación, ¿no? Ver cómo están los acortamientos, ver las contracturas y maniobras especiales. Nosotros dentro de la evaluación del paciente, que lo vemos primero caminando de frente, que regrese, también hacemos esta evaluación de ritmo lumbopélvico, ¿no? En donde podemos evaluar la columna lumbar con la articulación coxofemoral en el plano sagital. Cuando evaluamos la columna no lo vamos aislado, tiene que ir acompañado en forma congruente con la articulación coxofemoral, ¿no? Entonces, al nomar una flexión lumbar, hay una flexión de cadera. Nosotros le pedimos al paciente que se incline y vemos cómo es la flexión. Si está limitada, el paciente va a si está limitada a nivel lumbar, el paciente va a referir un dolor a nivel de la lumbar. Y si es a nivel de la cadera, el paciente va a referir un dolor como un tirón en la parte posterior, que nos indica que es un problema de isquiotibiales de cadera, ¿no? Necesita la cadera, hay un acortamiento a ese nivel. Entonces, esto nos orienta a dónde es el problema en el paciente para poder hacer una buena prescripción en terapia. Además de hacer la evaluación, tenemos que hacer movimientos tanto activos en el paciente para ver cómo están los rangos articulares.
Son diferentes movimientos, le pedimos que se incline para un lado, para otro, los costados. Con eso estamos hablando de grupos musculares que nos interesan. Saber en el paciente cómo están los rangos, cómo funciona, lo llamamos nosotros el balance articular. Y al inicio, en la inspección, nosotros es importante verlo al paciente, ¿no? Que camine de puntas, que camine de talones, el paciente tiene que estar desvestido, le pedimos que lo haga para poder evaluar las raíces L5 y S1 que nos indique si hay un compromiso a nivel de las raíces, ¿no? Entonces, esto es importante apenas tengamos contacto con el paciente para tener un examen, un diagnóstico más certero, ¿no? Como en las anteriores pruebas, podemos evaluar las raíces L5S1. Esta prueba nos test de apoyo monopodal nos orienta para evaluar un segmento que se llama L4, no por donde van las raíces de la cara anterior. Este segmento nos ayuda si hay un compromiso a nivel de esa metámera, ¿no? De ese dermatoma, perdón. Entonces tenemos que pedirle al paciente, o si no puede hacerlo con un pie, también hacerlo con cuclillas. Lo que tenemos que tener en claro es que el paciente no presente dolor, ¿no? Si presenta dolor en este apoyo monopodal, nos está indicando que hay un problema de raíz, hay un problema también de rodilla, ¿no? Entonces, como parte también del examen clínico, tenemos que hacer la palpación del paciente, ¿no? El área abdominal, hay que descartar sensibilidad, si hay masas o no. En el área inguinal, igual si hay posibles hernias o nódulos. Igual en la cresta ilíaca, tenemos que evaluar la cresta ilíaca, palpando, ¿no? Siempre en todo ello si hay dolor o si hay sensibilidad. Continuamos con la evaluación, el lumbosacro, en este caso el sacro, en el aspecto posterior, palpar las apófisis espinosa, la columna lumbar, las facetas, la faceta articular, los músculos, el cuadro lumbar. Igual las crestas, pero en esto en la parte posterior. Nosotros tenemos que hacer una evaluación concisa para ver dónde está la sensibilidad, dónde está el cuadro, ¿no? Porque no solo podemos quedarnos con la parte muscular, también tenemos que descartar si hay un problema ligamentario, un problema facial, ¿no? Continuamos acá estamos palpando a nivel de la cresta en la parte superior los nervios lumbares, ¿no? Los cruneales, ¿no? También estamos palpando la cadera, el trocánter mayor. Hay patologías que están a este nivel y pueden dar también un cuadro que pueda ir compatible con la lumbalgia, ¿no? Entonces tenemos que descartar en la exploración todo eso. Igual la maniobra de Faber, esta maniobra distingue trastornos tanto de la cadera, de la articulación sacroiliaca, ¿no? Es la evaluación tensional de la musculatura, también de los músculos aductores. Es la maniobra de la Segue, la maniobra de Bragar, este de la Segue y este de Bragar, ¿no? Son maniobras o pruebas en donde vamos a ver si hay una irritación neural profunda. Tenemos que realizar la evaluación nerviosa mediante miotomas. Esto el médico pues comienza a hacer una evaluación con diferentes acciones en el paciente, ¿no? Tiene que tener un paciente que colabore, o un paciente que explicarle lo que tenemos que evaluarlo, ¿no? Entonces esto es importante el médico y también explicarle al paciente lo que el médico tiene que hacer en la evaluación. Acá tenemos los dermatomas. Para el médico que va a realizar la exploración tiene que saber frente a qué dermatoma está, porque hay tratamientos que abordan estos dermatomas, ¿no? Todos esos dolores que se irradian, dolores que se sensibilizan tanto a nivel dorsal, a nivel lumbar, pero en este caso enfatizando el punto más a nivel lumbosacro. Una vez que tengo el diagnóstico clínico, la anamnesis, la historia, el motivo de consulta, la anamnesis, ¿no? Previamente, pues, en la historia clínica, nosotros no debemos olvidarnos siempre saber el tipo de enfermedad, la forma de inicio, la causa, características del dolor, cómo es el dolor, porque todo lo que va manifestando el paciente nos va orientando frente a qué patología está, si es un dolor difuso, si es un dolor localizado, ¿no? Todo, y si realmente ese dolor, cuánto le limita al paciente, ¿no? Sus actividades de vida diaria, qué factores agravantes yo tengo que considerar,
¿no? Todas esas cosas, obviamente en la historia clínica yo tengo que tenerlo para después pasar a mi diagnóstico clínico, mi diagnóstico radiológico, ¿no? Nosotros siempre tenemos que empezar con una radiografía de columna lumbar. Acá tenemos el ángulo lumbosacro que mide, ¿no? Cuánto es el ángulo que conforma desde la vértebra del sacro hasta L1, ¿no? Su normal es hasta 60, mayor de 60 ya no es normal. Estamos hablando ya de un cuadro, de un aumento de la curva lumbar. Entonces, lo que nos interesa es que esta columna pues se mantenga de esta manera, ¿no? Cóncava, ¿no? A veces, si se pierde esa concavidad, vamos a poder ver a veces radiografía donde se pierde o hay desplazamiento o está aumentado como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, estamos frente a un paciente que si viene a la consulta, son pacientes pues que vienen con su discapacidad, ¿no? Con su lumbalgia, vienen con su dolor, dolores muchas veces irradiados, ¿no? También tenemos el ángulo de Ferguson, que no es sino el ángulo entre la línea horizontal de referencia y la línea tangente del promontorio del sacro. Pero ¿qué nos indica esta línea? Nos indica cuán horizontalizado está el sacro, cuán rotado me está mi pelvis, cuánto inestabilidad, cuánto de desequilibrio se está dando, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo lo que hemos visto en nuestra teoría, lo que hemos visto en los desequilibrios, podemos ver plasmado en una radiografía. Pero aparte que el paciente tiene aumentado el ángulo de Ferguson, que normalmente es 78-42, vemos que acá hay un desplazamiento, ¿no? Todo desplazamiento, alteración vertebral, es una espondilolistesis, ¿no? Entonces es una alteración vertebral, ya no es algo postural, ¿no? Entonces estamos acá descartando. Nosotros tenemos que saber que un paciente no va a venir con un diagnóstico definido, ¿no? Va a venir asociado con otras patologías, ¿no? Con otras patologías, con problemas espinales, puede venir con una cifosis, con una escoliosis, con una listesis, con una espondilortrosis. Tenemos que saber nosotros detectar o diagnosticar con nuestros estudios radiográficos, con nuestra clínica, frente a qué paciente estamos, ¿no? Tenemos acá también la línea de White. Esta es una línea que se ubica en el cuerpo L3 es una línea que debía caer en la parte anterior del sacro. Cuando esta va más de 10, estamos hablando también de hiperlordosis, pero estamos hablando más acá de una inestabilidad lumbar, ¿no? No es estable. Entonces acá entra a detallar todo lo que es la parte ligamentaria, ¿no? La parte que a veces muy pocos especialistas lo toman en cuenta, lo consideran, que son los ligamentos, ¿no? Y los ligamentos son una estructura que de una u otra manera lo tenemos para una función, ¿no? Proteger, distender, tiene una función que si eso va más allá de lo normal, se une inestabilidad, eso va a crear un problema. Pero ¿por qué se altera, digamos, estos ligamentos, ¿no? Frente a lo que hemos hablado, ¿no? Las cargas perpetuantes, ¿no? Las sobrecargas a veces excesivas que uno hace. Todos tenemos un límite, el organismo tiene un límite para tolerar todo esfuerzo. Entonces, frente a eso se activa por los ligamentos. Y para que ellos no pierdan esa capacidad, ese, ese digamos, esa zona que ellos tienen limitado, ya comienzan los músculos a actuar, ¿no? O sea, empiezan los músculos a contracturarse, y si eso sigue, ¿no? Si no se trata, ya empieza el músculo a irradiarse, ¿no? Y entonces, si eso persiste, porque al inicio es como que le está avisando lo que tiene la persona, ya comienza a haber daño, ¿no? Las artrosis, los problemas ya tendinopáticos, ya problemas de lesión, de deformidad o de daño. Pues esta radiografía tiene mucha importancia para nosotros, ¿no? También hay otras que a veces por el tiempo no lo podemos hacer, pero es importante saber que también nos indica si estamos frente a una lordosis o hiperlordosis o no, ¿no? Entonces, esta es la posición de la pelvis en el espacio. Consiste en que a nivel de la cabeza humeral, puede ser el centro se lanza una línea vertical y una que vaya a la mitad del saco. Entonces, su valor normal es 12. Cuando estos valores no son 12, pues es menos, ya estamos hablando de una anteversión o de una hiperlordosis, ¿no? Entonces, esto también
es una ayuda, es un examen al diagnóstico que estamos frente al paciente. Ya cuando tenemos ya cuadros ya como hemos mencionado, ¿no? Las banderas rojas o los signos de alarma, pues tenemos que irnos ya a una resonancia, ¿no? Una electromiografía, ¿no? Para descartar ya patologías más groseras, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento, no? Entonces, el tratamiento es teniendo en cuenta qué vemos en el paciente, ¿no? Tratamiento, vamos a ver el manejo de carga, la terapia, el intervencionismo, los medicamentos, la terapia psicológica, ¿no? Entonces, es un conjunto, no podemos solamente hacer uno de ellos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todos estos niveles de tratamiento al paciente. Entonces, al inicio hemos hablado de lo que son los factores perpetuantes. Es importante ver en el paciente la ergonomía, ¿no? La postura que adopta el paciente frente a la computadora, ¿no? Estamos horas y horas en la computadora, tenemos que tener las medidas. Nos ayuda acá la terapia ocupacional, ¿no? Que ve todo este aspecto y nosotros tenemos también que eso concientizar en el paciente que más de media hora o una hora no podemos estar sentados posturas posturas prolongadas perpetúan, no ayudan al tratamiento. Igual, ¿no? Si hay una alteración del eje del pie, ¿no? Ese pie plano, ¿no? Si hay también problemas en la rodilla, tenemos que hacer nuestros tratamientos de carga, las plantillas, ¿no? Entonces, acá es importante también guardar el peso, ¿no? El peso, ¿no? Personas obesas, es importante el control del peso a través de hábitos alimenticios, ¿no? Un buen programa de nutrición y una vida saludable, ¿no? No todo va a ser esto, ¿no? No todo es un conjunto de manejo de las cargas, ¿no? Las cargas estáticas, mucho tiempo sentado, los oficinistas, los que trabajamos, o también dinámicas, no mucho tiempo de pie también tenemos que tener en cuenta, le llamamos carga dinámica, ¿no? Estas cargas también perpetúan, desencadenan los dolores, no dejan el manejo del tratamiento. Entonces le solicitamos al paciente, ¿no? Si fuera una ama de casa, por ejemplo, ¿no? Si está en la cocina planchando, pues que esté con una altura más o menos de 15 centímetros, ¿no? Y vaya haciendo intervalos, ¿no? Si vemos a ese niño que está haciendo sus tareas, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? Decirle que cada media hora, ya más de 45 minutos, tiene que hacer una serie de ejercicios que llamamos pausas activas para que el paciente, para que nuestro organismo pueda estar apto y poder continuar, ¿no? Porque seguimos sobrecargando de las cargas que también afectan, ¿no? Todo la biomecánica de nosotros, ¿no? También el manejo de cargas, también el uso de los corsets, ¿no? Ahora este uso es como, hay estudios donde lo ven un poco controversial, pero es controversial cuando no se da la indicación adecuada, ¿no? Es como un protector, no es como me pusieron unos lentes, un gorrito, un bloqueador, ¿no? O sea, necesitamos la columna, este corsé para poder dar descarga a la columna. Previamente haya sido manejado con un programa pues, de manejo del dolor, ¿no? Y verificar bien que las varillas se hayan adaptado bien a la columna, ¿no? Sabemos que la columna tiene después una curva dorsal, lumbar, entonces generalmente cuando se indican estos corsés los venden con la varilla recta, que es imposible que la persona lo pueda usar. Entonces le tenemos que dar la conformación anatómica para que lo pueda usar y lo usa, ¿no? Entonces hay diferentes corsés que podemos indicar, ¿no? El corsé semirrígido lumbosacro, en hiperlordosis, el corsé semirrígido también en hiperextensión, no es sino aquellos que tienen su sombrera, ¿no? Y también los corsés modificados, Boston, que es antilordótico, ¿no? Este es un corsé rígido que es bastante, se adapta a la circunferencia del paciente, tiene sus ventajas porque es bastante cómodo, no pesa mucho, moldea a la persona, entonces también ayuda como manejo de cargas. Y hay otros, ¿no? Como el William, el Light Taylor, ¿no? La terapia física, ¿no? La terapia física es importante, es la prescripción que tenemos que dar al paciente, ¿no? Tenemos y trabajamos en un equipo, ¿no? Donde tenemos un equipo profesional muy capaz en manejar a los pacientes con distintas patologías, ¿no? Entonces acá lo que se quiere es elongar la musculatura cortada, son los músculos
fuerte, ¿no? Esos músculos duros que están acortados, como son los que están en la parte lumbar, los dorsales, los lumbares, perdón, los profesores de cadera, los isquiotibiales. También hay que fortalecer los músculos débiles, ¿no? Y así hay una serie de ejercicios, mejorar la postura, ejercicios aeróbicos, hidroterapia, sobre todo concientización de la postura, ¿no? Entonces, parte del tratamiento de estas patologías, hiperlordosis en este caso, pues asociado a otras entidades, como hemos visto, tiene que ir acompañado de un buen programa de rehabilitación, de terapia física. Entonces acá vamos a otro nivel, ¿no? Al cuarto nivel, que es los procedimientos, el intervencionismo, ¿no? No invasivo, ¿no? Entonces el manejo intervencionismo de dolor es un abordaje que tiene por objetivo ¿qué? Reducir, controlar, eliminar el dolor, restablecer la función del sistema musculoesquelético. ¿Qué hacen estos procedimientos? Atraviesan la piel del paciente para regular el funcionamiento del sistema nociceptivo y sensorial. Existe gran diversidad de métodos, como vamos a ver. Entonces nosotros cuando tengamos al paciente frente a nosotros, nosotros tenemos que explicar qué tiene el paciente, qué necesita el paciente y qué tratamiento le puedo hacer al paciente, ¿no? Entonces, hay el manejo de dolor, tenemos procedimientos de la terapia perineural. La neural es una terapia más antigua, pero que también se hace. Tenemos los desgatillamientos, la aguja seca, acupuntura, los bloqueos de ramo medio, los bloqueos de raíz, las terapias proliferativas, ¿no? Proterapia, viscosuplementación, también hay PRP y también hay otra serie de células mesenquimales, todo va avanzando, depende de dónde ozonoterapia, ¿no? Depende de dónde el médico se capacite, se especialice, ¿no? Entonces tenemos acá la aguja seca, ¿no? Como parte de los procedimientos. Tenemos acá la terapia perineural, que no es sino la terapia donde van emergiendo los ramos nerviosos, se hace un bloqueo y se usa sustancia, ¿no? Como la destroza 5%. Tenemos acá la proterapia, es una terapia proliferativa en casos de problemas eh, degenerativos, ¿no? Hemos mencionado entre las causas que hay problemas, entre las causas específicas, ¿no? Ahí están los problemas de causas facetarias, ¿no? Que se puede hacer tratamientos tipo poloterapia, ¿no? Antes generalmente se hacía pues con guía anatómica, ¿no? Pero toda la medicina va avanzando y hoy en día la persona, el médico que está preparado, que se ha capacitado, lo puede hacer con guía ecográfica, ¿no? Acá tenemos también realizando un tratamiento con guía ecográfica. Es un tratamiento invasivo, seguro, operador dependiente, bajo costo. ¿Cuál es el punto del ABC? La anatomía. Seguimos con los procedimientos de mi maestro, un doctor que estuvo en Brasil. Acá está tratando los puntos de los trigger points, que también podemos hacerlo más dirigido en la parte lumbar, ¿no? Y bueno, otro nivel de tratamiento, no debemos olvidar dar medicamentos a los pacientes. Como, ¿no? Como sabemos, un paciente no viene solo por una patología, ¿no? Viene asociado con diferentes patologías, ¿no? Viene asociado con diferentes cuadros. Puede venir con un problema de ansiedad, puede venir con un problema de dolor generalizado, ¿no? Un problema miofacial, un problema miálgico. Entonces disculpe, tenemos que dar el tratamiento de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en el paciente. Y el tratamiento psicológico, ¿no? Es el manejo psicológico es el manejo que tenemos que dar porque son pacientes con un dolor se instala de manera, cuando un dolor es agudo, el manejo lo puede hacer en primer nivel, ¿no? Manejo un reposo relativo, sus antiinflamatorios, sus analgésicos, pero ya cuando se instala un dolor, en este caso crónico, ya más de 6 semanas, ¿no? Un dolor eh, ya viene acompañado con problemas ya cognitivos, ¿no? Con problemas psicológicos, ¿no? Entonces tenemos que tener la ayuda del personal psicológico, ¿no? Y nosotros trabajamos también, o si es un niño, un joven, ¿no? Hablar también, informar lo que está pasando en el colegio, ¿no? En el colegio,
Tal vez también me está olvidando qué deporte, ¿no? Hay deportes que, por ejemplo, en los deportes no es igual que una prescripción, ¿no? Entonces tenemos que orientar, en este caso, qué actividades, ¿no? Y, por ejemplo, me toca niñitas, por ejemplo, que juegan vóley, ¿no? Son niñas que quieren hacer el mate y tienden a hacer más, a quebrarse más, ¿no? Entonces hay deportes que hay que tratar de evitar, ¿no? Porque esto exacerba o aumenta los problemas lumbares, ¿no? Y bueno, si trabajamos en un hospital, como estamos acá en el instituto, siempre, bueno, el trabajo en equipo, ¿no? Servicio social, una actuación precoz, sobre las causas que, bueno, que generan los problemas individuos, colectivos, ¿no? Y ver las consecuencias de las relaciones humanas y del entorno social. Es importante la evaluación socioeconómica en grupos de población en situaciones de riesgo social, cosa que actualmente lo hacemos en todo departamento, ¿no? Del hospital del Instituto de Rehabilitación. Bueno, gracias. Gracias, ha sido un tema bastante amplio. He querido dar algunos puntos o tips puntuales, dudas que a veces tienen muchas personas que abordan a la consulta de rehabilitación. Muchas gracias, doctora Luz, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. A continuación, los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Doctora, nos consultan. ¿Qué músculos es conveniente fortalecer y estirar para evitar la hiperlordosis? Y hay músculos que se acortan, ¿no? Por ejemplo, los músculos que se acortan tenemos los flexores de cadera, ¿no? El psoas, el tensor de la fascia lata, ¿no? Son músculos que tanto como los músculos paravertebrales, ¿no? Están los músculos cuadralumbar, los paraespinosos, son músculos que tenemos que elongar, ¿no? Sí. Y los músculos que tenemos que fortalecer son los que le llamamos los débiles, ¿no? Por ejemplo, los músculos abdominales, entre ellos tenemos el transverso del abdomen, los glúteos. Entonces son músculos como un cruzado, no hacen como un cruzado, ¿no? Entonces esos músculos tenemos que tonificar, tenemos que fortalecer y los otros tenemos que elongar. Gracias, doctora. Otra consulta que nos realizan es ¿qué músculos afectan la hiperlordosis lumbar? Sí, los músculos que afectan, en realidad son varios grupos musculares, no es solo, como les repito, son músculos, le llamamos músculos tónicos, músculos fásicos, músculos fuertes, débiles, los que llegan a cortarse por los músculos lumbares, ¿no? Los músculos lumbares, los músculos también, como hablamos también de la parte lumbosacro, los músculos también, los glúteos, el músculo piramidal, ¿no? Pero es básicamente los lumbares y los flexores de cadera, ¿no? Básicamente los que logran acortarse, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Una consulta que nos realizan también en el chat es ¿cuál sería la alimentación recomendada y cuál es evitar en casos para fortalecer el sistema musculoesquelético? Sí, dentro de los factores perpetuantes, ¿no? Desencadenantes, perdón, desencadenantes, tenemos lo que es las cargas tóxicas, ¿no? Carga tóxica se refiere pues a un mal hábito alimenticio, ¿no? Esas comidas que no ayudan, que tienen componentes inflamatorios, ¿no? Entonces nosotros recomendamos una alimentación bajo en gluten, ¿no? Todo lo que es harinas, pastas, esa tenemos que disminuir, aumentar quizás todo lo que son frutas, las verduras, las legumbres, ¿no? Para hacer un balance, ¿no?